¿Se puede confiar en los evangelios? ¿Por qué tomaríamos en serio el Nuevo Testamento? ¿Por qué confiaríamos en algo que fue escrito hace 2000 años? Son preguntas válidas que nos surgen al pensar en la Biblia, pero en ese caso también es válido preguntarse ¿por qué confiaríamos en cualquier afirmación o en cualquier narrativa histórica sobre cualquier figura o personaje histórico? Por ejemplo, ¿cómo sabemos lo que Alejandro Magno hizo o dijo en el siglo IV antes de Cristo? ¿Cómo sabemos que Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, quien escribió sobre la guerra judía, la destrucción del templo, sobre la lucha contra los romanos, era una fuente fiable? ¿Por qué aceptamos esas narrativas? La respuesta honesta es que las aceptamos porque todos las aceptan. Pero de hecho existen métodos científicos históricos que se dedican a evaluar la evidencia histórica en cuanto a su fiabilidad, es decir, qué tan confiable o no es un evento histórico. Entonces, ¿por qué deberíamos de aceptar a los evangelios como confiables? La respuesta es que se destacan notablemente bien, sobre todo si los comparamos con las biografías de otras figuras históricas. Continuando con el ejemplo de Alejandro Magno, al igual que Jesús, Alejandro Magno cuenta con alrededor de 4 biografías escritas por Quinto Curcio Rufo, Plutarco y Flavio Arriano. Lo curioso es que dichas biografías están escritas 300 años después de la muerte de Alejandro Magno. Incluso la biografía escrita por Plutarco fue 400 años después. Muchísimo tiempo, ¿no creen? Bueno, comparemos eso con los evangelios. Jesús de Nazaret, otra figura histórica que afirma ser Dios, pues recordemos que Alejandro Magno, de hecho, también afirmaba ser Dios, hijo de Zeus, y demandaba ser adorado por todos. Y al igual que Alejandro Magno, Jesús de Nazaret también cuenta con 4 biografías: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la gran diferencia es que fueron escritos entre 40 y 60 años después de los eventos de la crucifixión y resurrección. A pesar de que las biografías de Alejandro Magno fueron escritas 300 a 400 años después de su muerte, nadie cuestiona la información o los datos mencionados en sus biografías. Sin embargo, los evangelios fueron escritos tan solo 40 años después y muchas veces son tachados como poco confiables. Pero siendo objetivos, los evangelios fueron escritos dentro de lo que se conoce como memoria viva de los acontecimientos, lo que significa que debido a que los eventos pasaron recientemente, están basados en testimonios, experiencias y relatos directos de primera mano. Entonces, veamos el contexto. Jesús empieza a reclutar a sus 12 apóstoles cuando él tiene alrededor de 30 años. Convive con ellos por alrededor de 3 años antes de ser crucificado y antes de los eventos de la resurrección. Al poco tiempo, los apóstoles que estuvieron con Jesús por todos esos años empiezan a predicar y evangelizar. 2 de ellos, Mateo y Juan, escriben sus biografías respectivamente. Lucas y Marcos, por otro lado, son aprendices de ellos. Marcos era discípulo del apóstol Pedro, mientras que Lucas era discípulo del apóstol Pablo.
Este tipo de proximidad cronológica de eventos con el que fueron escritos los evangelios es razón suficiente para verlos como fuentes confiables. Y algo muy importante es que existen cientos de manuscritos originales como evidencia textual de los evangelios, cosa que no sucede con otras fuentes históricas, ya que generalmente se tienen solo copias. Por ejemplo, de la historia clásica como la Ilíada o la Odisea de Homero, solo se tienen a veces 1 a 3 manuscritos originales, pero la mayoría vienen siendo copias, mientras que los evangelios tienen cientos de manuscritos originales. Otra cosa a considerar es el género literario de los evangelios. Muchas personas los desacreditan porque creen que son folclore antiguo o mitología, pero si los vemos objetivamente, en realidad son escritos de afirmaciones históricas respecto a Jesús de Nazaret, sobre lo que hizo y dijo. Por ejemplo, veamos cómo empieza el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, verso del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Notemos 3 cosas. Primero, Lucas deja bien claro que todo lo que él dirá sobre Jesús de Nazaret está basado en su investigación, en los testimonios presenciales o oculares, es decir, los testimonios visuales que estuvieron ahí, ya sea con Jesús de Nazaret directamente, con sus apóstoles, con sus discípulos. Segundo, Lucas también nos dice básicamente, quiero darte un relato correcto y en orden, o sea, cronológico, ¿no? Desde dónde empezó todo y dónde terminó. Y tercero, Lucas hace mucho énfasis en para que sepas la verdad. Entonces, como podemos ver, el género literario de aquí, específicamente de Lucas, es una biografía histórica que intenta, ya sea que creas o no en lo que se dice aquí, pero por lo menos intenta o se presenta con la intención de decir la verdad respecto a estos eventos. Los autores de los evangelios, aunque sean malinterpretados como mitología o cuentos de hadas, pero realmente no es el caso, porque fueron escritos para decir la verdad, y no solo la verdad, sino la verdad de forma precisa. Y bueno, si llegaste hasta aquí, solo me queda agradecerte por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.